Excelente. Bueno, pues buenas noches y bienvenidas otra vez todos los que estamos presentes el día de hoy. Esperemos que haya más personas que se encuentren acompañándonos en este día, en esta charla de hijos conscientes. Esta charla va a ser el día de hoy acerca de qué tipo de hijos somos. Por ejemplo, qué mandatos traemos. Vamos a empezar con Gloria acerca de Proyecto Sentido y en este momento de gestación, donde nuestros padres de cierta manera nos están heredando información de cómo ellos están en este momento de manera emocional, de manera externa, que también tiene que ver con la información que nosotros traemos. Un poquito más adelante, bueno, pues Gloria nos va a hablar de esto para ver qué papel estoy jugando yo en esta vida y por qué. Hay veces que hacemos algunas actividades en nuestra vida que no nos damos cuenta y es simplemente seguir los patrones de lo que nuestros papás nos heredaron desde el momento de gestación y más allá. Yo en algunas de las pláticas les he comentado o les he invitado a ver más allá de lo que vemos como seres humanos, porque hay mucha información que viene arrastrándose desde nuestro árbol generacional. A través de las pláticas que hemos tenido, hemos visto que a veces repetimos patrones de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, y no nos damos cuenta hasta que empezamos a autoobservarnos. Es por eso que yo en diferentes pláticas les he comentado, te invito a que te observes, te invito a que te observes cómo estás llevando tu vida, cómo reaccionas a ciertos eventos, qué pareja estás atrayendo a tu lado, qué situaciones estás viviendo, porque te vas a dar cuenta que si ves un poquito más atrás en tu árbol genealógico, estás repitiendo patrones. Entonces, en esta sesión del día de hoy de hijos conscientes, vamos a retomar un poco de lo que hemos visto en pláticas pasadas acerca de qué proyecciones tengo de papá, qué proyecciones tengo de mamá, cómo es mi relación con papá y con mamá, y cómo toda esa información, tanto de papá y mamá, se está heredando de cierta manera y está haciendo una conjugación en mí como hija. Entonces, el día de hoy vamos a ver 4 temas que va a ser el proyecto sentido en cuestiones de ese proyecto de gestación que tuvo mamá y papá al engendrarme, karmas ancestrales, como les comento, qué información viene de atrás y qué deudas emocionales también. Vamos a continuar con Brenda acerca de gestación, porque es un momento muy, muy importante. El momento de la gestación es que tanta información estamos nosotros heredando y cómo le estamos repitiendo día con día. Y bueno, también va a tocar Brenda el tipo de nacimiento, porque también eso tiene que ver. ¿Cómo fue tu nacimiento? Ya más adelante yo les contaré también parte de mi historia y que es muy interesante porque te vas dando cuenta cómo hasta el momento de nacimiento marca tu vida. Y algunas veces lo podemos tomar como de una manera muy chusca o, ay, qué nacimiento tan fatal tuve, pero de cierta manera, como en alguna ocasión lo dijo Gloria, atrás de toda esta situación hay un maravilloso regalo. Entonces es enfocarnos ya a ver ese otro lado de la moneda para encontrar el tesoro que trae hasta en ese momento de nacimiento. Vamos a continuar con Bella, de la proyección de los padres en los hijos. Y bueno, cerraríamos con América, con la mirada de nuestros hijos y su lugar en la familia. Así que les voy a invitar, por favor, que el día de hoy sean conscientes de qué vida están llevando como hijos, como padre o como madre, porque algunas de nosotros ya tenemos hijos, y qué es lo que estamos proyectando. Te voy a invitar también que observes tu cuerpo al escuchar la información que nos van a compartir el día de hoy, para que empieces a visualizarte en qué parte de tu cuerpo se está manifestando esta información, porque a partir de ver en dónde está, entonces es como puedo empezar también a solucionarlo. Por medio del chat, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna de nuestras exponentes, bueno, pues ya yo iré abriendo estas dudas para que nos las compartan con todos, porque siempre, no sé si se han dado cuenta que alguna duda de una persona también tiene que ver con nosotros. A final de cuentas, el día de hoy estamos aquí reunidos porque tenemos algo en común.
Y una de las cuestiones es empezar a sanar esta información. Así que, bueno, pues les doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos este día lunes con esta charla de hijos conscientes e iniciamos con Gloria. Gracias, Gloria. Si nos abres, por favor, micrófono y nos empiezas a platicar qué es el proyecto Sentido en relación al papel de hijo que estoy jugando en esta vida. Ok, gracias. Buenas noches. Encantada, como siempre, estar con ustedes. ¿Qué es el proyecto Sentido Gestacional? Pues es el proyecto por el que fuimos o para el que fuimos concebidos. Es, ¿qué estaban pensando nuestros padres? ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían? ¿Qué emociones estaban experimentando? ¿Y qué sucedía en el contexto? ¿Qué sucedía alrededor? ¿Qué ambiente había alrededor de nuestros padres? Por ejemplo, mamá me concibe, pero se acaba de morir mi abuelo, el papá de mi mamá, por ejemplo. Ahí hay un ambiente de tristeza. Mamá me concibe, pero murió mi hermano hace 6 meses. Ese es un proyecto sentido. Ahí hay un duelo bloqueado. O mamá me concibe y mi papá no tiene trabajo. Por dar algunos ejemplos. Entonces, ¿qué piensan, qué sienten y qué contexto rodea a nuestros padres cuando nos conciben? ¿Qué proyecto sentido gestacional traigo yo como un programa? Traigo esa información, esa energía y la importancia de tomar conciencia para que yo pueda devolver ese proyecto. Ese proyecto por el que fuimos concebidos lo podemos devolver, lo podemos cambiar, lo podemos transformar. Ese es el proyecto sentido. ¿Bien? Por ejemplo, Glo, dices aquí, vamos a tomar uno de los ejemplos que pusiste, de que a lo mejor algún hermano mío murió. En este sentido, ¿me podrías dar tú un ejemplo? Sí. Ok, sí, murió mi hermano, no sé, a lo mejor ya nacido, a lo mejor no nacido. ¿Cómo yo, qué relación tengo yo con esa situación emocional que está pasando mamá? Ok. Por ejemplo, murió un hermanito por X situación, quizás nació o no, y mi mamá se embaraza inmediatamente de mí. Ese se llama el hijo sustitución. Y traigo un proyecto sentido de sustituir al hijo muerto. ¿Cómo voy a saber que tengo ese proyecto? Porque seguramente tendré tendencia a la depresión, a la tristeza, porque hay un duelo, hay una pérdida. Estoy sustituyendo a un hijo muerto. A veces incluso los padres le ponen el nombre. Ay, es que el niño que se murió se iba a llamar Juan. Ay, pues el niño se va a llamar Juan. Okay. Y entonces le damos esa información, el duelo, la carga, y le ponemos a ese niño. Entonces ahí está, ese es un tipo de hijo, un niño sustitución, que fue concebido para sustituir al hijo muerto. Ese es el proyecto. ¿Para qué fue concebido? Para sustituir al hijo muerto. Ese es un ejemplo. Otro. Son muchos los proyectos sentidos y muchos tipos por los que fuimos concebidos o el tipo de hijo que soy. Hay hijos que son concebidos para cuidar a los padres. Ay, sí, me voy a embarazar. Este hijo va a ser para que nos cuide y nunca nos deje solitos cuando estemos viejos. Como en la película de Como agua para chocolate. Ajá, era lo que te iba a comentar, como la de agua para chocolate, ¿no? Que es la última hija, ajá, que es la que, entre comillas, es la que no se tiene que casar para cuidar a la mamá, ¿no? Ajá, puede ser hija en este caso esta y pueden ser hijos. Y de verdad tú te encuentras así, son solterones, son concebidos para, es el hijo bastón se llama. Entonces, ¿qué proyecto sentido traen? Pues ese, cuidar a los hijos, a los papás cuando estén viejos. Dos tipos. Hay más, pero ahorita para efectos de la charla, entonces, a todos los que están ahorita conectados, observen qué proyecto traen. Si tienden a la depresión, si tienen algo que se repita constantemente en su actuar, en su sentir, si fueron concebidos para cuidar a papá y a mamá. Hay otro que me llama mucho la atención. Ese dije, wow, el hijo de los 3 mosqueteros. Los hijos que son concebidos para cuidar a la reina, nada más a la mamá.
como los tres mosqueteros que cuidan a la reina. Entonces hay hijos que siempre la mamá va a ser la reina, ellos son los mosqueteros, la van a resguardar, por ejemplo. Ese es otro tipo de proyecto. Hay varios tipos de proyecto sentido. Entonces, todos traemos un proyecto sentido gestacional. Es muy importante reconocerlo, tomar conciencia de ello para transformarlo, liberarlo y devolverlo o cambiarlo y tener nuestro propio proyecto de vida. No el que nos dejaron nuestros ancestros, nuestros padres, que, y como dijo Angie, que incluso viene ya de más atrás, de las abuelas, de las bisabuelas, del clan. El proyecto sentido también trae una carga ancestral. Ahora, hablando de esto, yo como hijo, sería también muy interesante aquí el ver qué proyecto sentido tienen nuestros hijos, ¿no? Porque claro. Yo pienso que cuando uno atina a cuál es tu proyecto sentido y cuando atinas a cuál es el proyecto sentido de los hijos que yo engendré, también encontrarás el por qué son de esa manera. Claro, nos ayuda muchísimo a hacer, pues a tener, ahora sí crear y proyectar tu propio proyecto, no el de tus padres o el del clan, el tuyo, porque eso es una liberación, eso te da poder. Y claro, como siempre repito en las charlas, no es bueno ni es malo, solo es un proyecto de concepción. Exacto, porque muchas veces este proyecto sentido, por ejemplo, yo como hija, que yo creo que no es mi caso, pero voy a pensar, sí, o sea, creo que no es mi caso, pero lo voy a decir. Por ejemplo, que yo hubiera sido una hija bastón, que tengo así como que ya el mandato de que tengo que cuidar a mi mamá, a mi papá o a mis papás y solucionarles todo. Este hecho de que yo empiece a ver cuál es el proyecto sentido que mis papás heredaron en mí, ¿de qué manera podría yo empezar a cambiar esa información? ¿De qué me sirve saberlo? Bueno, número uno, saber que fue un proyecto que no es tuyo, que es de tus ancestros, quizás abuelas, bisabuelas, todos los del clan y tus padres, que no es tuyo. Eso es bien importante, o sea, este proyecto no es mío, punto. Luego lo puedes devolver de donde vino, a los padres, abuelos, bisabuelos y a toda la humanidad incluso, porque trae una carga de todo el mundo, de toda la historia del mundo. Y en tercera, porque además, pues, te permite hacer cambios en tu vida. Puedes decir, ay, con razón no me he casado, con razón no me he ido, con razón siento que debo cuidar a mis padres. Te ayuda precisamente a crear tu propio proyecto de vida y hacer esos cambios sin culpa. Exacto. Entonces aquí ya me estás hablando también el hecho de estas deudas karmáticas, ¿no? De esta información que traemos. Aparte de los papás, también de los abuelos. Sí, también nuestro proyecto sentido trae una carga karmática, porque, por ejemplo, si por ejemplo en el clan, en todo el clan, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿qué te gusta? 4 o 5 generaciones, nuestro clan también genera una carga karmática, también hay deudas kármicas. Vamos a suponer que desde mi tatarabuela hay hijos fuera del matrimonio. Es muy probable que se repita como una deuda kármica. Fíjate que ahorita que estás tomando ese tema, Glo, precisamente yo en estos días estaba viendo mi árbol genealógico y precisamente estaba yo atinando en estos hijos no reconocidos, en estos hijos que tienen fuera de matrimonio, que no los reconocen, que no existen y que de cierta manera también está afectando en mi rol como ser humano en esta vida. Claro, claro. Te permite ahora, si tú conoces, si reconoces los karmas ancestrales. Por ejemplo, en el método Yuen, los karmas no resueltos de los ancestros se convierten en maldiciones ancestrales. Un karma que va de generación en generación en generación
se repite y nunca se cortó ni se liberó. Sí, Entonces, es muy bueno darte cuenta porque lo puedes cortar, liberar, transformar e irte más allá. Es como, imagínate, quitarte una maldición, como casi de película. fíjate que ahorita que hablas de maldiciones también en estos días son el tema. Yo nada más como que quiero aclarar estos puntos que estamos comentando, porque por ejemplo, muchos nos asustamos y dicen, ay, una maldición, no, no, una maldición, no. Pero aquí es donde yo quiero aclarar para que seamos conscientes de lo que es una maldición. Dentro de todos estos estudios, filosofía, ciencias, una maldición es tan solo el hecho de decir, ojalá y que se caiga, ¿no? Así es. Y el hecho de todos los días, vamos a suponer que yo tuviera algún problema con un familiar, digo, porque a final de cuentas estamos hablando de familia, ¿no? Y que yo dijera, ay, ojalá y que se muriera el tío que es un egoísta y me pegaba y me regañaba y tal. Si yo conscientemente o consciente y constantemente estoy deseando algo a alguien, esa información se vuelve en una maldición. El hecho de decirlo una vez, pues es un deseo que ya lanzaste al campo cuántico, que le va a llegar a él, pero que también te va a regresar a ti, porque el otro no existe, ¿no? Pero Ajá. hay que ser conscientes de que esos pensamientos que nosotros tenemos no agradables para otras personas, si es recurrente y si es con una emoción muy fuerte, se vuelve una maldición. Si nos alcanza el tiempo, les platicaré una situación que me acaba de ocurrir, hablando de maldiciones y de familia, Sí, sí, sí. que puede ser así como que un punto aclarador, pero a final de cuentas lo que quiero es que hagamos conciencia que todo pensamiento que tengamos hacia otra persona que no sea agradable, se vuelve maldición. Al igual que si yo tengo un pensamiento agradable hacia otra persona, se vuelve una bendición, que tanto le llega al otro como me regresa a mí. Entonces, Y precisamente nosotros como hijos, padres, hijos, hijos, padres, podemos traer maldiciones ancestrales, deudas kármicas ancestrales y que nos pueden afectar nuestro rol de hijo, nos pueden debilitar, nos puede afectar. Es importante solo reconocerlas, deudas kármicas. Por ejemplo, a la bisabuela cuando estaba embarazada le quitaron sus herencias. Esa es una deuda kármica. sí, ¿Ya? porque ya estamos entrando ahí en una situación, vamos a poner un ejemplo, la abuela que era de mucho dinero, se casó con un hombre que no tenía dinero y la familia no lo quería, Y entonces, sus hijos, te embarazaste, te desheredo. exacto, esa es una deuda kármica. Ahí ya viene una deuda kármica, además, número uno, de no estar con la persona que yo amo sin juicio de que si es rico o es pobre, y también ya entra un karma con el dinero, ya entra una Y, limitación con el dinero. ajá, y si es como la charla de hoy es de hijos, y si hubo hijos así que nacieron en ese contexto, es una deuda kármica que puede pasar, o esa concepción de un hijo puede traer esa deuda kármica. Ese Y que, hijo puede traer esa energía, esa información. y que de Entonces, cierta manera eso se ve reflejado en que esos hijos y todos los descendientes tengan situaciones financieras problemáticas. o desheredados, o no tengan un lugar en la familia, o sean invisibles. Hijos Exacto. invisibles. Ese es otro tipo de proyecto. Son los niños invisibles que nadie los ve. Y sí, a mí me ha pasado. Hay gente que nadie la ve, son invisibles. Traen, traen el proyecto sentido de no existen. Bueno, Puede traer karma ancestral también. claro, claro, y yo creo que este punto de los hijos invisibles, yo creo, bueno, no quiero generalizar, pero creo que alguna vez en nuestra vida nos ha tocado tomar ese papel, ¿no? De no querer que ni me vean, me escondo, no me vean, porque a final de cuentas, pues viene dentro de la información que me heredaron nuestros padres. Ok, Así, muy bien, muchas gracias, Glo. claro. Nada más aquí voy a leer algo para continuar con Brenda. Dice, hola a todos, mi padre tuvo dos familias, o sea, dos mujeres, y tuvo hijos con las dos.
y yo soy la mayor de la segunda mujer con la cual sí se casó mi papá, con mi mamá. Dice ella, ¿cuál sería mi proyecto sentido? Bueno, aquí nada más sería cuestión, ¿cuál es la situación de tu vida actual? Porque el hecho de que tú seas de la segunda familia y sí reconocida, bueno, al menos ya tienes esa ventaja de que sí eres reconocida. Pero ciertamente debe de haber por ahí alguna información que te está saltando el día de hoy, pero ya sería como hablarlo más en particular. Entonces, vamos a escuchar las siguientes charlas de las demás ponentes para ver si encuentran la respuesta a la pregunta que están haciendo y si queda algo de tiempo, con todo gusto, pues ya nos enfocamos en particular. ¿Les parece? Claro. Y bueno, continúo más adelante con un segundo comentario, pero vamos a escuchar a Brenda y seguimos con los comentarios, ¿vale? Gracias, Brenda. Tú nos vas a hablar acerca de la gestación y del nacimiento. Ya Glo nos dijo que, bueno, esta parte de la gestación es una parte muy importante de la conformación del nuevo ser. Platícanos un poco más acerca de este tema, Brenda, por favor. ¿Cuál es el significado de estas formas que de cierta manera ya traemos en la gestación y elegimos hasta nuestro propio nacimiento? ¿Cómo nos afecta o cómo nos beneficia en la vida que estamos llevando actualmente? Ok. Bueno, muchas gracias, Angie. Buenas noches a todas, a todos si hay hombres conectados. Es muy importante conocer la historia desde un inicio, o sea, como primer punto para esta charla, para saber qué hijo soy o cuál es mi proyecto sentido, hay que comenzar a hacer una investigación. Hay que comenzar a observar las emociones de mi mamá durante el embarazo, porque las mujeres que están conectadas quizás han tenido 3 hijos, 4 hijos y todos los embarazos son completamente diferentes, por lo cual todos los hijos van a ser completamente diferentes. Es importante saber si antes que me gestaran a mí hubo un aborto o hubo un niño muerto, como lo decía Gloria, y partiendo de eso vamos a ver las emociones de la mamá, porque a lo mejor tenemos comportamientos de alguna forma nosotros y el hermano pequeño tiene otra conducta. De inicio vamos a ver qué número de hijos somos. Y ahora voy a decir algo que dice nuestro maestro Enrique Orbera. El 85% o quizás el 90% de los hijos somos hijos no deseados. De ahí tenemos que iniciar. Somos hijos no deseados, mas no quiere decir que no seamos hijos queridos. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor mi mamá traía el DIU y salió embarazada, o que mi mamá estaba en la preparatoria y salió embarazada, o que mi mamá ya se había operado, yo soy enfermera, y llegan casos que se hicieron la salpingo y salió embarazada. Hay que saber que ahí, pues sí, la realidad es que somos hijos no deseados, pero nada en la vida es un accidente. Yo creo que tanto nos aferramos a la vida que estamos. Entonces, no eres un accidente de inicio, quiero que aclares, no eres un accidente de la vida. Requeríamos nacer para tener alguna misión que ya explicó Gloria, cuál tenemos en algún momento. Por ejemplo, uno que yo estuve leyendo y me llamó mucho la atención, que hay hijos por accidente, que es cuando se rompe el condón, y la personalidad de estas personas es que tienen accidentes en automóviles constantemente, siempre están en un accidente, eso es un proyecto sentido. Entonces, vamos a empezar a ver qué número de hijos soy, si nací después de un hijo que falleció, etcétera. Todo lo que acaban de repetir, eso es como proyecto sentido. Ahora vamos a ver el embarazo de mi mamá en mi gestación. De inicio tenemos que saber que después del primer trimestre, es el vínculo, inicia nuestro vínculo completo con mamá. A partir de los 3 meses, el niño no tiene una separación de su yo, es yo y mi mamá somos uno, y eso hasta los 3 años. A partir de los 3 años, el niño ya empieza a tener como un yo, que todo es por imitación, y hasta los 12 o 14 años ya tiene una historia, ya tiene un libre albedrío y ya empieza a elegir. Entonces, todo es por imitación, lo que hacemos en los primeros años de vida, por lo cual todo lo que les decimos a nuestros hijos desde la gestación es súper importante. A lo mejor eres mamá o vas a ser mamá, o tú vas a pensar qué sentía mi mamá. Vamos a ver si mi mamá estaba peleada con papá, si mis papás se estaban separando, todo lo que mi mamá estaba viviendo durante el embarazo.
Ahora, como en la epigenética lo dicen, hay unos científicos como Bruce Lipton que habla que el ovocito trae información en el ADN mitocondrial. Entonces, ahí traemos información genética, pero también traemos la información genética emocional. Entonces, no es algo que sí lo adquirimos, pero de una forma a lo mejor vivencial cuando la mamá está viviendo esa emoción, pero también traemos en el ADN los ovocitos de mamá y mi mamá trae ovocitos de su mamá y es por eso que vamos heredando de una forma transgeneracional toda la información. ¿Qué significa nacer? Vamos a ver qué significa nacer de diferentes formas. Por ejemplo, los que fueron partos prematuros, vamos a entrar a la parte ya dije un poco lo de la gestación, vamos a ver ahora el tipo de nacimiento. Los que nacieron prematuros, ¿qué quiere decir esto? Que hay una separación como muy rápida de mamá. Entonces, si están en una incubadora, el niño puede tener una distorsión de en dónde estoy. Entonces, hay una confusión, por lo cual los hace ser niños muy inseguros. Digo, recuerden que toda la información se puede cambiar, no es una regla, pero pueden llegar a ser niños muy temerosos que no acaben las cosas de una forma como muy rápida, literal, son prematuros para hacer muchas cosas, pero sobre todo no les gusta el contacto, porque están en una incubadora, entonces están aislados desde un inicio, entonces no hay un contacto y pueden tener enfermedades de vías respiratorias constantes, porque una de las cosas que viven los prematuros es la respiración. Siempre como enfermeras vemos la respiración y de hecho ponemos medicamentos para que sus pulmones maduren. Entonces pueden ser niños que sufran durante la vida asma, etcétera. Entonces hasta quizás problemas de la piel porque no hay un contacto o no les gustan que lo agarren o tienen miedo al contacto. Ese es uno de los partos. Otro, los bebés que nacen con el cordón umbilical. Puede ser, nacen bebés con cordón umbilical por parto normal o parto cesárea. Aquí puede haber memorias, como lo explicó de Gloria, en la vida de nuestros ancestros, de haber muerto asfixiados, o alguna asfixia o estrangulamiento, o que la mamá se haya sentido asfixiada durante el embarazo por alguna situación en casa, que no hay dinero, el esposo no es ausente, ella se siente asfixiada y se siente abandonada, entonces el niño sale con un doble circular de cordón o un circular de cordón, y aquí en las parejas se pueden sentir asfixiados. Entonces, eso puede ser otro. Voy a decir como los más comunes. Los que nacen por cesárea son niños que vamos a imaginar que está como el trabajo de parto y, no sé, vamos a ver, depende de por qué sea la cesárea. Si la cesárea es porque es una urgencia, pues el estrés que mamá está adquiriendo en ese momento. Entonces son niños que están como ya tensos y es como que la vida pues es peligrosa, o sea, nacer puede ser peligroso, puede ser un proyecto sentido de que iniciar algo puede ser peligroso, pero aparte les cuesta mucho trabajo iniciar algo porque justo no tuvieron ese proceso de trabajo de parto. Entonces es como que están así en su bolsita y de repente lo sacan y dicen, ¡ay, caray! ¿Qué pasó? O en otros casos, recuerden que todo es diferente, a lo mejor la mamá sí lo planeó que ella quería cesárea porque quería que fuera cesárea y no le doliera. Entonces, igual son personas que les cuesta mucho trabajo empezar a realizar cosas, entonces tenemos que estimular a las personas. Si en este caso sabes que tu hijo fue nacido por cesárea y sabes que posterga las cosas, ya encuentras una razón por el cual. Otro tipo pero hay que ver aquí el estrés de mamá, es muy importante. ¿Por qué fue cesárea? Si estaba con miedo a la vida o decidir usted o el hijo. Entonces, hay veces que esos niños se sacrifican, entonces eligen que ellos se sacrifican siempre. Mejor mi novia y yo no. La otra persona y yo no, se sacrifican demasiado. Los que son por parto normal, pues son personas que son mucho más activas, son más decididas, no tienen que impulsarlos tanto, pero hay que ver si no tuvo un cordón umbilical, etcétera. Pero es como lo más normal y son los que tienen menos complicaciones tanto de vías respiratorias, ni de salud, porque pues igual durante el trabajo de parto adquieren las hormonas para respirar y es como el parto normal. Por eso es importante decir, es un parto normal. Y yo creo que todos pueden ser normales, solo que nos generamos ideas de que va a ser peligroso. Y otro de los embarazos... Perdón, Bren, antes de que continúes con esto, nada más, aquí hay una pregunta, está interesante y yo creo que también es como que dar un seguimiento a lo que estás diciendo.
Dice, mi primer embarazo fue un aborto involuntario, después me volví a embarazar y tuve amenaza de aborto 3 veces. Fue un parto prematuro, yo sentía mucha angustia, miedo, temor, confundida. Dice, mi hija presentó bradicardia y fue por cesárea. Sí, para allá iba justo a ese tipo iba a comentar ese, porque hay nacimientos por parto de nalgas, y ya nada más iba a mencionar y me iba a enfocar en los abortos o amenazas de parto pretérmino. Después de un aborto, ya sea voluntario o que fue involuntario, la mamá trae mucho temor a que el hijo se puede morir o trae mucha culpa. Acá, de inicio, hay que saber que si hay abortos espontáneos o que lo decidimos, es porque no tenemos permiso de ser mamás. Hay que ver las memorias de nuestras ancestras. Quizás ser mamá implica maltrato, implica escasez, implica, bueno, voy a decir un ejemplo, mi abuela tuvo creo que 10 hijos, entonces mi abuelo golpeaba mucho a mi abuela, entonces la memoria es tener hijos y es un asco quizás. Mi abuela no lo decía porque a lo mejor la iban a quemar, ¿no? Pero puede ser que fue algún pensamiento, entonces cuando no se pueden embarazar o son abortos es porque hay un miedo a la maternidad. Yo estoy segura que todas las mujeres se pueden embarazar, pero cuando dicen no puedo embarazarme es porque hay un miedo a la maternidad, y cuando son esos abortos hay que ver el transgeneracional, qué memorias de muertes hay antes, heredadas de la abuela o bisabuela, o incluso yo por qué tengo miedo a ser mamá, qué pasó cuando yo era niña. Entonces eso genera un aborto, pero hay que ver que el segundo hijo va a estar con mucho miedo y por eso se vuelve a generar la amenaza de aborto. Y el tercero, porque me ha tocado, bueno, soy enfermera y estoy en gineco, y esto es por eso quise dar este tema, porque me encanta, lo veo todos los días. Hay veces que son 5 abortos, 2 anambriónicos, o sea que está el saco, y aparte un ectópico. O sea, hay un miedo impresionante a ser mamá, no hay un permiso, no, consciente, que es la mente consciente, un 5%, pero el inconsciente, que es un 95%, dice no, aguas, madre, peligro. O el aborto también puede ser porque se dan cuenta en el momento que yo no quiero a ese padre para mi hijo, o no tengo el suficiente dinero para mantener un hijo, no tengo una casa propia, vivo con los suegros, etcétera. Eso porque no hay un hogar estable. Ese puede ser la amenaza de parto. Y la taquicardia es, o sea, aquí fue por cesárea quizás porque ella quiso interrumpir antes de una forma inconsciente porque mi hijo corre peligro, y la taquicardia, pues imagínate, cuando te asustas, ¿cómo estás? Escuchas el coco en la noche y no estás con la taquicardia, pues la niña traía esa misma taquicardia. Entonces, de ahí es esa parte. Okay. Y bueno, pues existen otros tipos de partos, pero que es el de nalgas, que es no saber en qué dirección voy, o quiero mostrar porque a lo mejor no me deseaban y pues les muestro el trasero para ver que sí existe. Eso es un parto de nalgas, pero que no nacen así, no son por cesáreas, pero así se acomodan los bebés. El transverso, que el niño está transverso, pues que no tengo una dirección hacia dónde ir, que al final esta es la emoción de mamá. Y bueno, creo que esto es todo. ¿Tienen alguna duda? Yo creo que, bueno, está claro estos ejemplos que nos has puesto. Es mucha información. Realmente nos quedamos muy cortas, no tenemos el tiempo suficiente como para explayar más acerca de esto. Lo que yo podría adicionar a lo que acaba de decir Brenda es, ciertamente todos tenemos temas, como hijos y como padres. En una charla no lo vamos a resolver. En una ponencia como esta es nada más empezar a hacerte consciente de que hay algo que está brincando de información. Y yo aquí les invitaría, de verdad, de corazón, nosotros lo hemos hecho, es acude a una terapia personal. Porque cuando tú acudes a una terapia personal, ya se ve tu caso en particular, porque sí, muchos asemejamos ciertas cosas, pero tu árbol va a decir cosas muy distintas. Y se los digo de manera personal, yo he ido a terapia, algunas han ido a terapia, pocas han ido a terapia, pero realmente, si realmente quieres encontrar la solución a una de las situaciones que están brincando el día de hoy en tu vida es, quiérete, valórate y haz algo por ti hoy. Como les comento, estas charlas informativas que nosotros compartimos es para que empieces a hacer conciencia sobre lo que está pasando en tu vida, sobre algunos ejemplos que nosotros hemos vivido
para que tú te des cuenta que siempre es posible cambiar la información, como lo mencionó hace un momento Brenda. Sí hay información muy pesada que venimos acarreando desde transgeneracional, pero también, como decía Albert Einstein, la información cambia, no se destruye, no se crea, simplemente es cambiante. Y nosotros estamos cada momento cambiando. Entonces, estas informaciones, estas charlas que nosotros les estamos dando es para invitarnos también a que sean conscientes de la vida que estás llevando y que es un buen momento para iniciar un cambio. Entonces, más adelante leo algunas de las preguntas que se están generando en el chat. Como les comento, no nos va a dar tiempo, igual ya hacemos la segunda parte dentro de 8 días, donde podamos ahondar un poquito más en el tema, porque yo sé que te quedas corta, Brenda, como todas las ponentes. Solamente quiero culminar con algo. Sí. Al final del día, creo que nadie es un accidente. Si ya tuviste un hijo, solamente no te culpes tampoco de absolutamente nada. Son tus programas, es tu historia. Igual que cualquier otra, que tu mamá tuviste una información, entonces, y también si no has entendido los comportamientos de tu hijo, esto es como un buen momento para comenzar a observarlo, sin culparte, sin decir, es que si me hubiera separado, olvídate de culpas, le diste el mejor parto, le diste el mejor nacimiento, y tú tuviste el mejor parto, y tuviste el mejor nacimiento, y tuviste la mejor historia también con tu mamá. Requerías iniciar tu vida así y entonces hay que comenzar a aceptar para trascender cualquier información y al final, como fue, está perfecto y así tenemos que comenzar a vivir. Ahora eligiendo, si ya sé cómo nací, que fui hija no deseadita, yo elijo sí elegir mi vida y ser deseada ante la vida. Claro, Gracias. así es. Gracias, Bren. Y nada más así como un punto. Más adelante vamos a hacer un taller de nacimiento para estas personas que nacieron por cesárea, donde se hacen un tipo de seguimientos de pasos, herramientas que utilizamos desde la descodificación, desde la hipnosis, desde el proyecto sentido, precisamente para empezar a cambiar este tipo de información que traemos. Pero sí, como punto número 1 es acéptate, acepta tu realidad, es lo que eres, es lo que has sido, y a partir de ahí pues empieza a cambiar la información. Muchas gracias, Brenda. Continúo con América. América, si puedes abrir por favor tu micrófono, bienvenida. Vamos a ver contigo la mirada de nuestros hijos y su lugar en la familia. Bienvenida. Hola, hola. Gracias, Angie. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la gente que está conectada. Bueno, pues el día de hoy yo les voy a hablar acerca de los roles. Bueno, más bien el lugar en el que tú te encuentras como hijo, cómo va a determinar parte de tu personalidad. Fíjense que generalmente, bueno, esto se ha hecho muchísimas investigaciones de gente que fue hijo, ¿cómo se dice? El primer hijo, ¿no? Este hijo generalmente tiende a ser una persona de éxito. ¿Por qué? Porque es donde los padres ponen todas las expectativas hacia este hijo. Entonces, sí es cierto que va a depender mucho de tu lugar de hijo con respecto a la mirada de tus padres y de tu familia. La expectativa, lo que se espera, ¿no? En este caso, como les digo, la expectativa es que termine, que supere a los padres, que tome responsabilidades, que tenga madurez, etcétera. Entonces, generalmente estos hijos son maduros, les cuesta mucho trabajo no dejar estas responsabilidades y además se hacen cargo de los demás hermanos, ¿no? Son los segundos papás. Entonces, muchas veces en familias muy grandes se ven como la segunda mamá, incluso son aquellas que tienen más autoridad que los mismos padres. Ahora, como dijo Brenda, esto es una generalidad, no en todos los casos es así, ¿no? Hay sus excepciones. Quiero aclarar también que para el transgeneracional siempre consideramos los abortos. En este caso, del lugar de los hermanos, no. Aquí no se va a considerar el aborto porque es donde estoy teniendo la mirada de mis padres, ¿no? En dónde me estoy criando. Y aquí también representa, dependiendo de si yo crecí con un padrastro, mi madrastra, con los abuelos, qué lugar tengo en este espacio. Eso es importante aclarar. Entonces, bueno, la segunda, que es el segundo o segunda hija, también va a depender mucho que si eres mujer u hombre. Pero en este caso, si es la segunda, generalmente son personas que tienden a conciliar las situaciones, ¿no? Y siempre hacen más para ser vistas. El hijo sándwich es aquel que siempre va a buscar
porque como no tiene la atención por sí, ni es el mayor ni es el más chico, entonces tiene que llamar la atención de alguna manera, entonces muy conciliador, muy servicial, muy atento. Ahorita voy a dar algunos datos de lo que es la mirada, ¿no? Porque la mirada marca algo diferente, algo muy similar de cómo determina la mirada de los padres y cómo determina la mirada de los hijos hacia los padres. Les decía, el segundo es conciliadora, es servicial, es atenta, pero también es muy juiciosa, ¿no? O juicioso, o sea, es el que observa todo, porque es el más calladito, entre comillas, porque no es escuchado como tal. El tercero, el divertido, el que todo le resuelven, el que todo le hacen, y es que en el sistema familiar está dicho que no necesita hacer tanto como los otros dos, ¿no? Es como un lenguaje invisible, es una forma de expresar de, a él no hay que ponerle esa carga porque nosotros como hijos mayores podemos, entonces es el que se las vive relajado. Un ejemplo, si salen de viaje en la vida adulta estos hermanos, el primero es el que organiza todo el viaje. El segundo es el que se preocupa y trata de conciliar a los demás. Y el tercero es el que va y se acuesta en la playa y que le importa al mundo. Entonces, cada uno de los miembros de la familia va a ocupar una personalidad diferente con respecto al lugar en el que se encuentra. Insisto, hay sus variantes. Les decía con la mirada es algo muy particular. Nosotros conocemos que la mirada es la ventana del alma, ¿no? Cuando empezamos a observar cuál es la mirada de nuestros hijos y nuestra mirada como padres, nos damos cuenta que es diferente. No estoy hablando de favoritismo, no estoy hablando de a él lo quiero más que al otro, no estamos hablando de eso, nuestra mirada ocupa un espacio diferente a cada uno de los hijos. Por lo tanto, de parte de los hijos, también hay una mirada diferente hacia los padres. Ejemplo, en el tema del del hijo mayor, se dice que el hijo mayor tiende a guardar y a hacerse más, por así decirlo, cómplice del padre y de repetir los secretos del padre, ¿no? Es como más observador pero de alguna manera hace un juicio hacia la madre. En el caso del segundo hijo, la mirada es más de evaluación. O sea, lo que yo les decía, en el segundo es observar qué es lo que hace, desde dónde lo hacen y qué hacen. Es una mirada más atenta hacia toda la familia. Y el mayor solo observa hacia el reconocimiento de los padres y saber que tiene sobre sí mismo la carga de los hijos. Y en el caso del hijo pequeño, su mirada es más tierna porque es el pequeño. No importa la edad que tengan, la edad, si hay hermanos de 60, 70 años, la hermana mayor siempre va a ver como el chiquito al menor, ¿no? Es como esta mirada eterna, es como nunca maduramos, siempre te voy a ver como el chico y voy a cargar una responsabilidad sobre ti. Es importante describir estos lugares porque de alguna manera cuando formamos nuestras propias familias, nosotros no nos quitamos esas etiquetas, esas posiciones dentro de la familia. Entonces, si yo soy una hija mayor, desde mi mirada, pues me voy a ser responsable y probablemente me cargue de orientar y cargar a mi esposo y decirle cómo hacerlo sin soltar mi compromiso con mis hermanos menores. Entonces es esta persona, la uno, o sea, el hijo número uno, que no puede soltarse de la responsabilidad de sus padres y de los hermanos, pero también se hace cargo de su pareja y de los hijos y ya sabes, todólogo. Entonces, es complicado porque se asume un papel, se asume un compromiso, y la verdad es que cuando tú hablas con personas que tienen este nivel de responsabilidad,
es muy pesado para ellos, ¿no? Y lo describen y no saben cómo deshacerse de esta carga. Sí, esta era la pregunta que te iba a hacer, América. Cuando ya, ciertamente, bueno, por experiencia propia y viendo tantos casos, siempre los primeros hijos son como que los que cargan con los que vienen, ¿no? Es como tener, de cierta manera, la consigna de que tú te vas a encargar de todos los demás. Haciendo infelices sus vidas, porque por estar viendo a los hermanos no ven a su pareja y a sus propios hijos, heredando nuevamente la misma responsabilidad sobre los hijos. Y entonces aquí, como tú lo mencionaste bien, es empezar a observar. Como dices tú, cuesta mucho soltar ese rol porque pues viene de toda la vida. Pero yo creo que el primer paso es empezar a observar y darte cuenta de que esa parte ya no te corresponde o ya no estás a gusto con ella. Pienso yo que ese sería el primer paso. ¿Hay algo que tú pudieras concretar en cómo empezar a cambiar esta situación? Bueno, es por eso que creímos importante describir estos aspectos generales, porque hay muchos más puntos que podemos describir acerca de cada rol. La observación, siempre decimos que tan importante es saber cuál es el rol que yo ocupo en esta familia, desde donde yo tomo las responsabilidades, ¿no? Tengo, por ejemplo, una amiga muy cercana que ella todo el tiempo es la que organiza en su casa por ser la hija mayor, es la responsable de todo, de los padres, de la casa, de todo. Y dentro de nuestra amistad, de todo nuestro grupo de amigos, ella es la que organiza la reunión, la que organiza el viaje, la que hace la reservación. Entonces, no puede moverse de un rol de casa a un rol en su vida social. Siempre nos llevamos nuestro rol de casa a nuestra vida social y llega un punto en que es muy pesado, es muy cansado. Entonces, también en el nivel por ejemplo, del 3, que es otro extremo, el no asumir y no comprometerse con desarrollar una actividad o un compromiso, no pueden hacerlo. Entonces también es cansado porque nadie toma en serio a estas personas que tienen este rol de... Así es, exacto. Pues sí, y fíjate, nada más como también aclarar esta parte, yo tengo 2 hijos, no fueron 3, fueron 2. Y sin embargo, sí me doy cuenta de esta parte de que al chiquito no, porque es el chiquito, ¿no? Y le cargo más la mano a la mayor. De cierta manera es empezar a reconocer que los dos tienen las mismas oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Pero es observar nuevamente qué rol le estoy dando a mi hijo. Digo, independientemente de qué rol tengo yo, es también qué rol le estoy dando a mi hijo con mi comportamiento hacia con ellos. Entonces, está muy bien. Pues muchas gracias, América. A ustedes. Seguimos gracias. Entonces, por favor, con Bella. Bere, ¿estás aquí? Bere, ¿estás aquí? Sí, estoy aquí. Es que no, ya te vi, amiga, perdón. Vamos a ver con Bere la proyección de los padres en los hijos. Y cómo, perdón, Bellita, es que... No, está bien. Con la cámara apagada. Y es, ¿cómo impactan las expectativas, amiga, de los padres en los hijos? Qué interesante todo lo que acaban de platicar las ponentes. Y qué interesante es el campo de las infinitas posibilidades y de las muestras, donde tenemos que estar bien alertas cuando el campo nos muestra nuestra sombra. Es muy interesante. Sí, así es. Gracias, Angie. Mira, finalmente la proyección de los padres en los hijos radica en que muchas veces los padres, todos sus sueños, todos sus anhelos, todo lo que siempre quisieron ser, lo proyectan en los hijos y hacen que los hijos no tengan una vida propia. Y los hijos asumen responsabilidades que no les corresponden y eligen, incluso algunos padres hacen que los hijos elijan de manera muy sutil hasta las profesiones que van a ejercer. Que ni lo digas, por favor. Yo siempre, no sé, quiero contarte algo, Angie. Por ejemplo, a Angie y a todos los espectadores, a todos los que están presentes.
como un ejemplo en alguna terapia, veía yo al padre que le encanta el americano, que siempre quiso ser, y yo que lo conocía de hace mucho tiempo atrás, que lo conocía desde niño, sabía muy bien que él había sido una frustración de su vida, porque él no era tan alto y él creía que por eso no había podido destacar en el americano. Eran otras cosas, eran otras situaciones, pero veía cómo a su hijo le exigía, lo obligaba prácticamente, hizo que le gustara, entre comillas, ¿verdad? Porque el chico odiaba el americano, pero como el papá tenía esa frustración, la veía proyectada en el hijo y quería que el hijo estuviera en todas las competencias, que fuera el mejor, que se esforzara, vaya, él quería casi que hiciera el ejercicio, que se alimentara, que la proteína, que las activaciones, que la disciplina, ya sabes, ¿no? Yo no estoy diciendo con esto que los deportes sean malos, los deportes son hermosos, son disciplinas maravillosas que nos contribuyen a todos nosotros en nuestra vida, ¿ok? Sino Claro. como el padre, Exacto. de manera inconsciente, se veía en el hijo, sentía que si el hijo lo lograba, que si el hijo destacaba en el americano, era como si él lo hubiera hecho. Claro, Y el hijo, al ver que no había una buena relación con el papá y que el único lazo que los unía era el americano, se esforzaba, se esmeraba, hacía todo para estar ahí, ¿no? Para que el papá pusiera su atención en él desde el deporte. Claro, Bien. claro. Este es Pero como un ejemplo. Otra, una bailarina también, en otro caso, otra bailarina también, le encantaba y tiene la niña, es pequeñita, la tiene desde los 3 años y medio en el ballet, 4 años, y la tiene todos los días, hace que la niña haga estiramientos, hace que la niña esté esforzándose, esmerándose en la competencia, porque ella no lo logró hacer, ¿sí? Ella se ve proyectada a través de su hija. Claro. ¿Okay? Y entonces hacen que el niño sienta pues un compromiso muy grande. ¿De qué manera influye las expectativas de los padres o las expectativas que los hijos creen que los padres tienen sobre ellos también? Vámonos rápidamente a un ejemplo muy, muy, muy cotidiano. Hemos visto, por ejemplo, algunos artistas, algunos cantantes que son muy, muy destacados, muy brillantes, con voces privilegiadas. Lo hemos visto, ¿verdad? Y el hijo no tanto. Y el hijo se esmera, le lucha, le echa ganitas, y no tanto. Sí. Y no puede, pero él quiere ser, él quisiera seguir los pasos del padre porque tiene una idealización. ¿Ok? Ok. Entonces, él cree que de esa manera va a ser un centro de atención hacia el papá, porque el papá o la mamá era muy destacado. Y al ser muy destacado yo, pues también quiero brillar, ¿no? Y quiero seguir, que me veas, que el tiempo que no me estás prestando atención, bueno, pues yo voy a hacer lo mismo que tú haces para que me pongas atención. Claro, pero ¿qué es lo que sucede ahí? Pues vemos al hijo esmerarse, vemos al hijo esforzarse, vemos al hijo que se frustra, que no logra, que no se da cuenta que él tiene su luz propia, sus propios talentos, dones y talentos, y no los está explotando. Exacto. Porque quiere seguir o con una lealtad familiar, como ya lo hemos platicado en otras terapias, en otros talleres, o porque siente que es la única manera de generar un vínculo con el papá o con la mamá, y él se siente al final frustrado, se siente pequeñito, siente que nunca va a alcanzar. Es como un mandato, los hijos jamás serán más que los padres. ¿Ya? Entonces, bueno, pues es interesante podernos dar cuenta. Claro. Es interesante podernos dar cuenta que nosotros tenemos expectativas
de cómo deberían también ser nuestros padres o cómo deberíamos ser como hijos. ¿Según quién? Según usos y costumbres. Nada más, Angie. Porque al final de la historia, Ok. si nos pudiéramos dar cuenta y percatar que lo único que quisiera un padre hacia su hijo, desde el fondo de su alma, desde el fondo de su corazón, es que su hijo sea feliz, Angie. Así es, Y lo correcto. único que lo tendría complacido y darse cuenta que es exitoso como padre, que su rol como padre fue espectacular, es ver a un hijo feliz, con lo que quiera que haya elegido ser, siendo feliz, porque la felicidad es como si fuera propia. Ya, lo logré. Es Ok. maravilloso, ¿ok? Ok. Bien. ¿Cómo ser más consciente? Angie, por los tiempos quisiera que me indicaras nada más. Si voy en tiempo, ¿es correcto? De hecho, un minuto, mi bellita hermosa, para que concretes, por favor, para ya continuar con el cierre, con Ajá, ok, el Angie. fortalecimiento. Ok, Angie, Bello, yo creo que gracias, vamos a Angie. tener una segunda parte porque se está extendiendo el tema. Yo creo que lo veía con mis compañeras, es tanto lo que hay que dar, tanto el cariño y la contribución hacia todos los que están presentes, que nos quedamos cortos, lo decías acertadamente. Mi único cierre sería decirte en este momento, con esta parte del tema, es, entre más juicios y más expectativas tengas tú como padre o como hijo en este caso, como hijo, de cómo tendría que ser un padre ejemplar, un padre perfecto, o yo como hijo perfecto, pues Sí, son más los juicios que haces sobre ti, sobre tus padres, y que no te permiten realmente tener una relación armoniosa, una relación estable, amorosa y de aprendizaje consciente exacto. de la maravillosa experiencia que tienes de tener esos padres o no tener, o tenerlos hasta ausentes. También, porque también tienen sus regalos cuando están ausentes. Claro. Así es, Gracias, exacto. Angie. Pues me gustó mucho. Muchas gracias por tu Buenas intervención, noches, Bellita. Angie. Me gustó Gracias a mucho. todos. Gracias. Me gustó mucho que cerráramos con este tema sobre las expectativas que tenemos como hijos y sobre nuestros hijos. Porque efectivamente queremos, me incluyo, que los hijos hagan lo que nosotros no pudimos hacer. Y de cierta manera les estamos cortando las alas. Nuestros padres también quisieron vertir en nosotros lo que ellos no pudieron, no eligieron hacer en su vida y nos transforman, porque nos cortan las alas, porque en vez de que florezcamos con los dones que nosotros tenemos, como lo decía Berenice, queremos de asimilar lo que quería ser papá o quería ser mamá, y a final de cuentas es cortarnos las alas. Entonces, muchas gracias, Bere, me encantó este punto final, para que empecemos a observar qué tantas expectativas tenían mis padres sobre mí, qué tantas expectativas tengo yo sobre mis hijos, y a partir de este momento, ¿qué elijo? Seguir el camino que ellos me impusieron, que ellos me trataron de enseñar, o seguir mi propio camino, mi propia luz, como lo decía Abel. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar y continuar con Gloria Hernández, que nos va a dar un fortalecimiento para este tema de hijos conscientes con esta situación de toda la información karmática que traemos en ancestros. Por favor, Gloria, si nos acompañas y nos guías, amiga hermosa. Te escuchamos. Sí, gracias. Me encantó esta charla porque yo soy la segunda hija y efectivamente soy la hija mayor, yo era la segunda mamá de todos mis hermanitos, de 7 nada más. ya ese programita ya ahora lo disfruto, lo suelto y ya dejo de ocuparme de la segunda mamis. No sé si Angie, a contestar, van a contestar algunas de las preguntas que hacen o ya me hago el fortalecimiento. Angie. Es que veo que hay preguntas. ¿Quieres contestar alguna pregunta en particular, Gloria? No. Yo voy a hacer el fortalecimiento, pero no sé Mira, sí. Tú dime, ¿quieres contestar alguna? Adelante.
No, que si yo puedo contestar alguna, pero o todas las que estamos hoy en la charla quizás podríamos. No vamos a dar oportunidad ahora a los que están en el chat o en la segunda parte. Adelante. ¿Quieres leer tú alguna, Angie? Mira, si quieres leemos una amiga, porque sí nos iríamos más tiempo. Ah, ok. Y sí me encantaría que terminaras con el fortalecimiento del método Joen, porque siempre es un regalo maravilloso recibir esto. Okay. Entonces, bueno, aquí la que me aparece así de entrada es, yo soy la tercera hija y no tengo muy buena relación con mi madre. Tuve 2 hijos y me quedé con ganas de un tercero, pero el doctor me dijo que era peligroso porque tengo un problema. No dice qué problema, que sería muy interesante saber qué problema, porque por ahí podemos empezar a ver de dónde viene. Y dice ella, puede ser que yo me bloqueé por ser el tercer hijo, igual que yo. Ah, ok. Como es con tu mamá, en este caso es deudas kármicas de tu mamá, de tus abuelas y bisabuelas, como lo dijo Brendis, porque seguramente cuando ellas tuvieron hijos sufrieron mucho. Tener hijos fue doloroso y por eso tu relación con tu mamá es así, son temas madres, hijos. Es una deuda kármica que ahorita con la sesión Yuen la vamos a borrar y eliminar. No sé si mis demás amigas, compañeras quieran aportar algo. Por eso me encantan estos fortalecimientos, Gloria. Porque así, fíjense, nada más les quiero comentar algo muy rápido e inmediato. Dentro de las técnicas que nosotros utilizamos, entre ellas método Joen, Grigori Grabovoi, física cuántica, nos vamos precisamente a eso, como lo dice Grigori Grabovoi. No importa qué situación estés pasando ahorita y qué fue lo que condujo a esa situación. Lo importante es, a partir de ahorita, cómo solucionar. Método Joen me encanta también por esa situación, porque es empezar a limpiar toda esa información. Hay algunas técnicas que también hacemos, como el recorrido al inconsciente, para empezar a ver de dónde vienen esos problemas. Por ejemplo, mucha gente comenta, es que yo no conocí a mi mamá, yo no conocí a mi papá, no sé nada de mis abuelos. Con las técnicas que nosotros utilizamos, como una hipnosis ericksoniana, por ejemplo, pues es llevarte a ese momento y que sientas la energía de las personas. Y claro que sabes lo que está sucediendo, pero muchas veces son muchos los caminos que podemos recorrer. ¿Quieres volver a recordar toda esa situación o a partir de hoy quieres tomar conciencia y elegir más ligereza en tu vida? Entonces, este método que, bueno, el fortalecimiento que ahorita Gloria nos va a regalar, muchísimas gracias, Gloria, es precisamente para empezar a limpiar toda esta información. A ver, Brenda, está levantando la mano, te escucho, Brenda. Es que estaba leyendo las preguntas y creo que algunas ya quedaron contestadas con lo que explicamos en toda la sesión, porque se iban presentando de acuerdo a lo que íbamos hablando y quizás ya quedaron contestadas. Y bueno, sea lo que sea, voy a decir como dice mi maestro, que luego nos reímos nosotras. ¿Y qué significa que yo no salgas? Enrique Olvera. ¿Y qué significa que sangré? Pues que sangraste. O sea, creo que aquí la importancia de esta charla es saber que durante el embarazo quizás hubo miedos, entender que quizás hubo miedos en el embarazo de mi mamá, entender y aceptar la historia de mi mamá y mi papá en ese tiempo, saber que mi mamá tenía un estrés, cualquier problema, hipertensión, sangrado, aborto, lo que sea, hay un estrés en el embarazo y miedo a la maternidad. Entonces, ¿qué significa? Quizás el significado tú lo sabes conociendo la historia de tu mamá. Entonces, lo que yo aportaría es comenzar a conocer y a descubrir qué fue lo que ocurrió cuando estaba yo en el útero y comenzar solamente a sanar esa relación, lo que sea. ¿Qué significa? Puede significar todo, pero el significado le das tú, pero igual si empiezas a indagar, a lo mejor te vas a perturbar. Pongan muchísima atención a lo que va a decir Gloria, porque en este momento se van a romper muchísimas memorias, se pueden romper muchísimo, pueden sanar el útero, pueden sanar muchas cosas con respecto a yo como hija, yo como madre. Si no puedes embarazarte, quizás hay un miedo a la maternidad y como lo dice Joe Dispenza, todas las mujeres se pueden embarazar, todas las mujeres pueden tener un embarazo perfecto,
pero lo principal hay que ver qué estrés estoy teniendo yo en este momento de mi vida o en ese momento de mi vida. Aquí dice, tuve sangrado durante el embarazo, ¿qué estrés tenías? La respuesta es esa, ¿qué estrés tenía? ¿Qué significa? ¿Qué tenías un estrés? ¿Qué significa nacer de nalgas? Pregunta. Pues que a lo mejor no había un reconocimiento, también era importante saber y también se me pasó este punto cuando los papás desean un niño y es niña, también es importante. Entonces, si no eres mamá todavía, solamente aceptar que estás en un embarazo y que el embarazo puede ser niña y niño o niño y no estar como poniendo la atención a que sea niña porque desde ahí empieza un rechazo. Entonces, puede significar todo, pero bueno, para culminar, pongan mucha atención a lo que dice Gloria y solamente quería decir eso. Claro que sí. Muchas gracias, Brenda. Nada más quiero recordarles que si tienen alguna duda, nos pueden contactar en la página de Facebook que ya creamos que se llama Coqueteando con la Vida. Ahí estamos las 6. Ahí pueden hacer preguntas, ahí pueden contactarnos también para alguna sesión, para alguna terapia. Y bueno, ya sería más en directo y en particular. Coqueteando con la Vida es el nombre de la página en Facebook, donde estamos también levantando todas las charlas que estamos teniendo y donde, bueno, estamos compartiendo también parte de este conocimiento. Muchas gracias a todas las presentes, muchas gracias a todas las ponentes. Glo, Ok, adelante. Esta sesión, Yuen, que por cierto ya en la primera charla hice un fortalecimiento, eso es una técnica, una sesión cuántica, es fácil, efectiva y poderosa. Entonces, lo único que vamos a hacer es recibirla, nada más. Entonces, vamos a iniciar esta sesión y vamos todos a centrarnos en nuestra médula espinal. Centramos en nuestra médula espinal, activamos la médula espinal, conectamos nuestra médula espinal con el centro de la Tierra y con el centro del universo. Activamos nuestra inteligencia física. La activamos a más de 1000 para tener más intuición, más percepción y menos mente. Conectamos toda nuestra inteligencia física entre todos los que estamos conectados. Con nosotras 6 y nosotras 6, conectamos nuestra inteligencia física con todas las personas que están conectadas en esta charla. Borramos y eliminamos karmas entre todos nosotros. Ustedes con nosotras, nosotras con ustedes. Karmas, entidades de baja vibración que pudieran debilitar los resultados de esta sesión Yuen. Activamos y subimos las energías en nuestro cerebro, médula espinal, sacro, coxis y cola energética. Nivelamos la energía entre todos nosotros. Borramos la desigualdad energética que tengamos todos nosotros y nos ponemos todos uniformes e iguales. Fortalecemos esta sesión Yuen para resultados muy rápidos, permanentes, completos y totales. Y vamos a borrar todas las memorias, residuos, remanentes que tengamos de haber sufrido como padres y como hijos. Todos los conflictos que hemos tenido en vidas pasadas, siendo padres, siendo madres o siendo hijas o hijos. Recuerdos dolorosos de abandono, de abuso, de dolor, de sufrimiento, de esta vida, de nuestros ancestros y de todas nuestras vidas pasadas. Todos los conflictos que hemos tenido como hijas o hijos, como padres, todos los conflictos que pudieran ahora en esta vida presente debilitar nuestro propósito de vida, nuestros dones, talentos, habilidades, proyectos de vida, nuestro dinero, finanzas y nuestra relación con nosotros y con todas las personas importantes que están presentes en nuestras relaciones. Borramos todas las pensamientos, sentimientos, emociones, energías de baja vibración que nuestra madre nos haya dejado en el vientre. Rechazo, tristeza, angustia, estrés, miedo de todos los miedos que nuestra madre nos haya dejado en nuestro vientre, en esta vida y en todas nuestras vidas pasadas. También de nuestras ancestras, nuestros ancestros mujeres, de nuestra madre, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas. Todos los miedos, todas las herencias de dolor, de sufrimiento, memorias de embarazo heredadas, que nos debiliten en esta vida presente, que debiliten nuestra neutralidad,
nuestro sistema nervioso central, nuestra energía de la fuerza vital de la vida, lo borramos y lo eliminamos a cero menos cero infinito y lo enviamos a otras dimensiones. Borramos la mente, todos los juicios, puntos de vista, creencias que tenemos como madres, como padres o como hijas o como hijos. Toda la mente de ser hijo o padre, madre o hija, que nos esté debilitando, que nos quita nuestro poder creativo. Borramos la mente, borramos el espíritu humano que nos debilita en esta vida presente y la enviamos a otros universos, a otras energías, lugares desconocidos, tiempos y espacios, agujeros negros y de gusano, a cero menos cero infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Vamos a activar agujeros negros y de gusano y los portales de salida en nuestro cuerpo físico y nuestra inteligencia física para borrar y eliminar toda esta información que hoy nos dimos cuenta en esta charla. Todo lo que hoy tomamos conciencia en esta charla, como hijos, como padres, como madres, como hijas, que nos esté debilitando, que nos esté bajando la energía, que nos haga sentir inseguros, miedosos, tristes, angustiados, lo borramos y lo eliminamos de nuestra línea media, de nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, y lo mandamos a otras dimensiones, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Activamos nuestros dones y talentos, activamos nuestro propio proyecto de vida, más allá de las memorias del vientre, más allá de los karmas ancestrales y maldiciones ancestrales. Borramos todas las maldiciones ancestrales, todas las deudas kármicas que tengamos con nuestros padres, nuestros ancestros, con nuestros hijos o hijas de esta vida y de nuestras vidas pasadas. Al 100% del tiempo con tiempo infinito, y nos conectamos entre todo el universo para realizar de manera fácil y divertida nuestro propio proyecto, para desarrollar dones y talentos, para conectar con la riqueza, con el dinero, con nuestros dones, nuestras habilidades, para dejar ir el viejo ser, para dejar ir las memorias del vientre, para dejar ir a nuestros ancestros con su dolor, sufrimiento, su pobreza mental, espiritual y financiera. Al 100% del tiempo con tiempo infinito. Listo. Gracias. Gracias, Glo. Reiniciar, recalibrar, Rejuvenecer y rejuvenecer. Correcto. Pues muchas gracias. Pueden sentir en su ser la diferencia que hay entre un fortalecimiento, antes de un fortalecimiento y después de un fortalecimiento, como lo comentó Gloria, es simplemente mandatos que se le dan al campo cuántico y a la energía que nos rodea, porque recordemos que somos, más allá de un cuerpo, somos energía. Pues les agradezco mucho, muchas gracias a todas las que estuvieron y a todos los que estuvieron el día de hoy presentes. Cada vez es integrar esta energía también masculina y femenina, porque a final de cuentas somos uno solo. Muchas gracias. Estamos en contacto. El próximo lunes ya les mandaremos la invitación. Todavía estamos y vemos cuestión de dinero o seguimos con charla de los hijos, que yo creo que va a ser dinero, este caminar. Pues muchas gracias a todos. Si gustan abrir sus micrófonos para que se despidan. Bendiciones y que tengan un excelente inicio de semana. Recuerden que tú creas tu realidad. Como dijera Joe Dispenza y aquí mi Brenda Domínguez, donde pones tu atención, pones tu energía.